de los acontecimientos. Su papel es interpretar la economía con su proyección social. Son las 7:48. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, analista económico. Economista Cordero, quisiéramos analizar, conocer un poquito más a fondo qué es lo que hizo el gobierno de Guillermo Lasso con la China, que nuevamente ha salido al tapete de discusión cuando se hacen también conjeturas. Hay bondades en la negociación que traerían un pequeño alivio fiscal a Ecuador, pero Fernando Villavicencio dijo algo muy grave cuando en esta semana se negó un informe para que no se haga la recepción definitiva de un polémico proyecto Coca-Codo-Sinclair. Dos asambleístas del gobierno, miembros de la Comisión de Fiscalización, se negaron a aprobar ese informe y señalaron básicamente que el proceso tenía que seguir. Pero escuchemos esta frase de Fernando Villavicencio antes de escucharle a usted. Con Sinohydro y con el gobierno de China, un acuerdo que podría generar un marco de impunidad en este país. Y también Fernando Villavicencio relaciona a China y Ecuador en el marco de un acuerdo, no sabemos a cuál acuerdo se refiere, pero hay también este tema paralelo de los acuerdos financieros con la China. Villavicencio señala que el gobierno, una decisión básicamente política, está dejando que sigan los mismos procesos de corrupción que se han venido dando desde hace más de una década en Ecuador. Vayamos al tema pragmático de la deuda con China y cómo se hizo esa renegociación. ¿Qué es lo que significa esto para Ecuador, economista Cordero? Buenos días. Buenos días a los amigos oyentes que están en contacto con esta emisora. Bueno, usted en la introducción de la entrevista señaló que realmente la renegociación daba un pequeño alivio a las finanzas públicas. Yo creo que efectivamente es así. Es decir, el monto de la deuda que el Ecuador tuvo con China en su momento era un monto importante y sobre todo porque estaba atado al tema de la preventa petrolera que exigía un compromiso adicional de parte de la economía ecuatoriana. Si la renegociación se hubiera dado hace unos 8 o 10 años, el alivio hubiera sido significativo. Pero en este momento el alivio es muy pequeñito, no va a pesar sustancialmente en las finanzas públicas ecuatorianas, considerando incluso que técnicamente la elaboración del presupuesto tiene dos componentes, lo que está sobre la línea, en la parte del presupuesto primario, en donde se alivia algo el pago de intereses que liberaría recursos para que el gobierno pueda utilizarlos en otros propósitos, pero es muy pequeño. Y el segundo alivio, el tema de la renegociación o de la extensión del periodo en cuanto se refiere a la amortización, que alivia lo que se llama lo que está bajo la línea, y eso lo que estaría aliviando es la consecución de nuevos fondos para pagar la amortización. Creo que la renegociación alcanza a 3.500 millones y efectivamente el ahorro que tiene el país con esta renegociación es muy, muy pequeño. Algo ayuda, obviamente, pero no en los montos que eran deseados en su momento con la renegociación de la deuda china. No hubo de ninguna manera una reducción de intereses, pues se ha hablado permanentemente de que los intereses que se pagan en estos créditos a la China son muy altos, sobre todo comparando con los intereses que organismos multilaterales podrían haber dado o podrían eventualmente dar a Ecuador. Y por otra parte, tampoco hubo ninguna condonación ni cosas por el estilo. Claro, o sea, la reducción de intereses es pequeña, no es significativa la tasa de interés renegociada actualmente. Pero lo que interesa es de que el monto o el saldo final que este momento se tiene con China dentro del total de la deuda externa es una cosa muy, muy marginal y por lo tanto el impacto final en el presupuesto fiscal no es algo sustancial, algo que realmente solucione los problemas fiscales, porque ya no estamos en ese monto. O sea, se están renegociando 3.500 millones
y la deuda externa total del país de este rato está por encima de los 45.000 millones, o sea, para tener un poco de idea. Y además de este alivio está considerado únicamente 3, no creo que llegue a los 4 años, por lo tanto el impacto es muy poquito. En ese sentido, no creo que si las conjeturas del asambleísta Villavicencio son correctas, no creo que este acuerdo o esta renegociación sea el elemento que permite esa renegociación o ese acuerdo en cuanto se refiere al tema de la central hidroeléctrica. Por ese lado, no creo que haya el gobierno esté dando algo que es significativamente importante a cambio de muy poco que sería esta renegociación. Ahora, recordemos un poco el origen de estos créditos de la China que se dieron a partir del año 2010 aproximadamente con el gobierno de Rafael Correa. Créditos millonarios que estuvieron relacionados con las mega obras que pretendía hacer el gobierno. Entre ellos está Coca-Cola Sinclair. Estos fueron proyectos que se los concibió más o menos con esa figura de llave en mano, es decir, venían prácticamente con contratistas designados. De hecho, hubo ciertos, disuasivos que se hicieron, en los cuales aparentemente existían licitaciones internacionales, etcétera, pero finalmente este financiamiento venía de la mano ya con la contratación de contratistas chinos. Esos fueron los orígenes en términos generales. En el intermedio ha habido muchísimos problemas con las compañías chinas. Recientemente sigue ventilándose uno de los grandes casos aquí en Ecuador, en el cual está involucrado el Contralor General del Estado, y en el que se analiza también coimas que habría pagado una de las compañías chinas que realizó trabajos de edificios de gobierno en Quito. Y así por el orden, aquí en Cuenca, en la provincia de La Suay, tuvimos varios problemas que se han ido denunciando a lo largo del tiempo por la falta de transparencia de las compañías chinas. Siendo esos los orígenes, habiendo esos malos antecedentes que se han dado, no es difícil pensar lo que dice Fernando Villavicencio, de que estos temas sigan atados a decisiones políticas del gobierno, y de allí Fernando Villavicencio intenta explicar, no justificar, la actuación de 2 de los asambleístas con quienes venía trabajando en forma conjunta en la Comisión de Fiscalización, pero que decidieron ellos finalmente no dar paso a ese informe de fiscalización de Coca-Cola Sinclair largamente trabajado. Entendemos que es un informe que tiene más de 400 páginas y con muchas evidencias de las debilidades de ese proyecto. Claro, indudablemente este cruce entre lo económico y lo político, al menos a mí, me saca de contexto, porque realmente lo que pasa en el mundo de la política es una cosa muy oscura, muy misteriosa, en donde es muy difícil encontrar a veces explicaciones racionales a esos comportamientos. Ahora, indudablemente, la experiencia que del Ecuador con estos contratos, sobre todo los que estaban atados a los créditos del Eximbank chino, eran estas contrataciones o estas obras, estas mega obras, que eran, como usted dice, llave en mano, en donde no solamente venían, digamos así, el dinero, el contratista. Hubo casos, recuerden ustedes, recuerden todos los amigos oyentes, de que incluso las empresas chinas traían mano de obra china, no mano de obra calificada, sino mano de obra no calificada, que en el Ecuador existía en abundancia, y sin embargo venían obreros chinos, digamos así, que incluso hubo denuncias de los maltratos y las condiciones infrahumanas en las cuales se les mantenía en algunos de los campamentos de estas empresas. O sea, la experiencia en cuanto a construcción, en cuanto a calidad de construcción, no ha sido buena, indudablemente, con este tipo de préstamos y con este tipo de negociaciones con la China. Entonces, ¿qué va a pasar si es que se va o no va a recibir la obra, sobre todo la de Coca-Cola, que tiene tanta falla en cuanto a fisuras y que puede comprometer la vida útil, la vida futura del proyecto? Indudablemente eso no podemos hacer nada. El otro sería ya, como dice usted, sacar conjeturas que habría que ver si son correctas o no. Ahí yo creo que habría que aclarar perfectamente bien cuál es la posición, directamente hablando con los asambleístas que votaron negativamente, y sobre todo con aquellos asambleístas que estaban
digamos así, unidos con el asambleísta Villavicencio en otras circunstancias. Claro, hablando de los argumentos que han utilizado los asambleístas, particularmente Ana Belén Cordero, fueron de que si es que no se recibe ese proyecto, Ecuador quedaría sin un 30% de la energía. Una frase que anticipa lo que podría pasar, pero tendría que literalmente correr mucha agua bajo el puente para que se llegue a ese punto. Creemos que una decisión política como la que tomaría la Comisión de Fiscalización no detendría automáticamente la generación de energía, sino incitaría a las partes realmente para negociar y tratar de corregir las situaciones que han venido dándose mal. Otro de los argumentos esgrimidos por los dos asambleístas es de que hay un arbitraje internacional en marcha y que habría que esperar esos resultados. Básicamente eso es lo que ellos han expresado, digamos que para sustentar sus criterios. Claro, en todo caso, si es que algún acuerdo habría con China para este propósito, ese acuerdo no creo, insisto, que pase por esta renegociación puntual de la deuda que existe con China, porque es muy poquito el alivio que está consiguiendo el país, no es sustancial. Puede ser que a lo mejor exista un acuerdo, no puedo asegurar ni mucho menos, pero sí parece que hay algún tipo de acuerdo a futuro en donde China continuaría siendo uno de los financistas, digamos así, del gobierno ecuatoriano. O sea, todos conocemos que el Ecuador permanentemente necesita fondos, nueva deuda, y a lo mejor en ese lado, en ese sentido, se puede decir que no se cierran las puertas para que sea China el prestamista futuro en las necesidades que puede tener el país. Entonces, una negociación a futuro más bien estaría por ese lado que por la renegociación puntual acá. Ahora, existe por allí otra faceta de esto, no tan importante desde el punto de vista económico, pero con mucho peso desde el punto de vista político. En medio de este problema se encuentra también uno de los ministros del presidente Lasso, el ministro de Energía Javier Vera Grunauer, quien resulta muy polémico para la provincia de La Suay por su desenfadado impulso que hace al proyecto Loma Larga o Quimsacocha, entre otras cosas. El ministro de Energía Javier Vera fue accionista de la consultora Vera y Asociados, empresa que realizó trabajos de fiscalización, que también han recibido observaciones dentro de ese informe de Fernando Villavicencio que no fue aprobado. Lo que sugería ese informe es que Guillermo Lasso debe revisar justamente el nombramiento de Javier Vera como ministro de Energía. Bueno, indudablemente las acusaciones y los indicios de responsabilidad que sobre todo señala el asambleísta Villavicencio contra algunos funcionarios de este gobierno, concretamente contra el ministro, son bastante graves, ¿no? Pero, y sería mucho más grave pensar que, dar origen a que, por salvar o por tapar las actuaciones de un ministro que puede ser totalmente coyuntural, el gobierno tome decisiones trascendentes de ese tipo. Ahí sí dejaríamos en pésimo predicamento y el gobierno actual sería realmente uno de los gobiernos que estaría fomentando la corrupción. Habrá que ver si es que eso va por ese lado, es decir, en el afán de salvar, de proteger o de tratar de que un ministro oculte lo que había venido haciendo, o no se comprometa o no se vea comprometido legalmente con las malas actuaciones. Si el gobierno intenta tapar esas circunstancias, o sea, si es que esas actuaciones se convierten, digamos así, en política de gobierno. Yo hasta ahora personalmente creo que no, o sea, todavía creo que el gobierno del presidente Lasso, más allá de todos los errores, de todas las debilidades que ha manifestado en la conducción, al menos en el tema corrupción, en el tema de malos manejos, no ha dado señales de que vaya por ese camino. Por lo tanto, todas estas son conjeturas, habrá que ver efectivamente, todavía queda un poco la esperanza de que el gobierno no vaya por esa línea de fomento de la corrupción. Vayamos a temas netamente económicos. ¿Qué significó, economista Cordero, esos 1.726 puntos de riesgo país que se reportó a través de estas organizaciones especializadas en analizar la economía de los países? Y que lo reportó también el Banco Central del Ecuador. El martes de esta semana, el riesgo país de Ecuador llegó a 1.726 puntos.
como señalado varias veces, el riesgo país no es más que la medición que hacen inversionistas, digamos, que se hace fundamentalmente en los mercados financieros internacionales. Hay uno que se conoce fundamentalmente como el ENVI, que es el que conocemos todos y el que se difunde permanentemente. Y esto significa que la confianza que estos inversionistas extranjeros, particularmente aquellos inversionistas que compran títulos de deuda ecuatoriana, la confianza de estos inversionistas en el país se está deteriorando permanentemente. Una simple comparación, cuando el presidente Lasso asume el gobierno, de alguna manera el riesgo país se baja de lo que venía bordeando los 800, se estabiliza en torno a los 700. Pero en un año y medio de gestión, esos 700 ahora están en 1700. Es decir, con la posición del presidente Guillermo Lasso, el riesgo país bajó no más de 40, 60 puntos, y en esta gestión del gobierno del presidente Lasso, el riesgo país ha subido 1000 puntos. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es de que el comportamiento del riesgo país no es responsabilidad, digamos así, del ejecutivo, del presidente de turno. Hay algunos factores que inciden en esta determinación del riesgo país. Obviamente uno es la gestión gubernamental puntual que haga un presidente, que haga un gobierno de turno, pero hay otros factores. Y uno de los factores que creo yo más está pesando en este momento es, y hemos conversado algunas veces, la inestabilidad política, la inseguridad política fundamentalmente que existe en el país. No nos olvidemos que el despunte en los últimos meses del riesgo país en el Ecuador se dio justamente a raíz del levantamiento indígena. Y desde ahí en adelante prácticamente ha ido creciendo y no se ha disminuido. Eso significa simple y llanamente que en el Ecuador no estamos haciendo bien las cosas. El gobierno central y todos los actores políticos, sean estos afiliados o no afiliados, pero todos los actores sociales y políticos que están en el país. Y por eso es esa percepción negativa que se tiene en el exterior. Bien, también para conocer su análisis, quisiéramos transmitirle lo que fueron parte de las muy escuetas declaraciones públicas que hizo Guillermo Lasso hace 2 días cuando vino acá a un foro a la ciudad de Cuenca. Aquí cabe comentar, ya lo hemos hecho, de que dio apenas 2 o 3 minutos para los medios de comunicación, en una actitud que más bien se la lee como tratar de evitar los temas complicados que tiene el gobierno con la provincia de la Suay. Pero de alguna manera se refirió también a temas de la economía nacional y tocó muy colateralmente los temas locales. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República y enseguida retornamos con usted, economista Cordero. Cerrar el 2022 con alrededor del 2 puntos del Producto Interno Bruto. En menos de un año y medio, lo hemos bajado a menos de la tercera parte. Con las finanzas más ordenadas y pulcras, tenemos una buena base para continuar nuestro programa de desarrollo, especialmente social. Los pronósticos de crecimiento económico en el 2021, en mayo, cuando asumí el gobierno, era de 2.8, pero en apenas 7 meses de gestión cambiamos la tendencia y cerramos el año 2021 con el 4.2%. Tenemos 9.125 millones de dólares en reservas monetarias, la cifra más alta en la historia de la República del Ecuador. Y esto le da solidez a nuestro programa económico, genera sostenibilidad y sobre todo tranquilidad y confianza en la dolarización. Y el monto de ventas acumuladas a agosto llega ya a 130.000 millones de dólares. Esos datos nos indican que estamos haciendo bien las cosas y que el Ecuador está en plena recuperación. Este es el reporte. Esto parte de lo que dijo Guillermo Lasso, tratando de proyectar en su discurso una economía sólida, partiendo de un manejo financiero ordenado y pulcro. Guillermo Lasso señalaba que el crecimiento económico del 2021 fue 4,2%, que hay al momento más de 9.000 millones de dólares en reserva monetaria
y que las ventas acumuladas en el país son al momento de unos 130.000 millones de dólares, cifra que ha sido rebatida, incluso ha recibido críticas del ministro de Economía, a quien se le señala que esa es una apreciación absolutamente errada. Pero en todo caso, ¿qué opina usted sobre estas cifras dadas por el presidente de la República? Efectivamente, es un gobierno que trata de esta manera, en forma ordenada, pulcra y responsable el tema de economía. Bueno, yo creo que la declaración del presidente Lasso, más allá de las cifras que pueden ser reales o no, depende de la interpretación y el alcance y el significado que tienen esas cifras en el contexto económico. Son fundamentalmente declaraciones políticas en el sentido de mostrar o querer mostrar que el gobierno está haciendo las cosas bien y que la economía ecuatoriana está yendo positivamente. Indudablemente, la percepción y el análisis un poco en profundidad de las cifras de cómo va la economía ecuatoriana no creo que coincidan con ese optimismo, digamos así, que manifiesta el presidente. Lo preocupante sería que el presidente o que los asesores o que los ministros crean que definitivamente las cosas que están haciendo están totalmente bien y no hay nada que cambiar. Si es que eso creen, yo creo que estaríamos por un mal camino. Indudablemente las cifras señalan aspectos positivos, no podría el presidente hacer declaraciones con cifras que muestren aspectos negativos. Por ejemplo, el crecimiento efectivamente en 2021 superó las metas que se tenían, pero no se dice nada de que el crecimiento del 2022 posiblemente sea inferior a las metas que se tenían previsto, por varios motivos, incidiendo incluso en este incide el tema del paro nacional y esa reactivación económica que se estaba dando, que no tiene la misma fuerza que tuvo en el 2021. Si en el 2021 crecimos el 4, en el 2022 creceremos con suerte el 2, por lo tanto, con relación al 21, el 22 no tiene el mismo nivel de recuperación. En cuanto a la reserva, por ejemplo, nuevamente se viene manejando el concepto de la reserva en el concepto anterior, cuando el Ecuador tenía sucres, no en el concepto actual. La reserva habla de una reserva monetaria, el presidente. Claro, ¿Es técnicamente correcto hablar de una reserva monetaria? No. Para mí, técnicamente, ni siquiera se debe hablar de reserva internacional, porque son esos montos, esos valores que están en esta cuenta que se llama reserva internacional, son fundamentalmente los depósitos que tiene el sistema financiero privado, algunas empresas públicas y el mismo sector público. Por eso es que esos recursos no pertenecen al Estado ecuatoriano, peor al gobierno ecuatoriano, sino pertenecen a sus depositantes. Sino que en el esquema de transición, y esto habría que algún momento con detenimiento los economistas, los técnicos revisar en el momento de transición de la dolarización, de los sucres de la dolarización, se mantuvo el concepto de reserva internacional, pero en la práctica esa no es reserva del país. Por lo tanto, hablar de que está en 9.000 y eso es un logro, podría plantearse así desde afuera, pero internamente podríamos decir que no es un logro del gobierno, sino es consecuencia de no haber utilizado bien a lo mejor los recursos públicos. Habría que ver si en esos 9.000 hay o no hay, por ejemplo, un superávit públicos que hablaría mal en cambio del gobierno en cuanto se refiere a que no ha sido capaz de ejecutar presupuestariamente lo que tenía. Es una de las críticas más fuertes que tiene desde el punto de vista de los economistas esa gran reserva, como se la llame, pero con una muy baja inversión social causada en parte por una ineficiente, deficitaria ejecución presupuestaria. Claro, por eso lo digo, o sea, si estuviéramos en el régimen de moneda propia, tener una buena reserva internacional sería un logro del gobierno. Pero este rato esa reserva no es comparable con la reserva de moneda propia, sino tiene otros alcances, otros componentes y otras connotaciones. Y más bien, en ese sentido, si es que hay, por ejemplo, saldos importantes, positivos de las cuentas fiscales que forman parte de esa, llamemos así, reserva, hablarían mal del gobierno porque lo que están diciendo es que no ha habido una capacidad de ejecución. Y en ese sentido creo yo también que, y aquí retomando una crítica que para mi concepto sí se incentiva al ministro Cueva, de que había puesto en orden las cifras pero que se había descuidado del aspecto social. El Ministerio de Finanzas no es el responsable de la política social. El Ministerio de Finanzas es responsable de proveer, de gestionar los recursos que son invertidos o gastados por los otros ministerios, por las otras funciones. Por lo tanto, la carencia de gasto social no depende de que el ministerio ahorró,
sino de que los entes responsables de esa política social a lo mejor no están haciendo correctamente las cosas. Finalmente, un brevísimo análisis de esos 130,000 millones de dólares en ventas acumuladas, que ha generado también bastante polémica entre economistas. ¿A qué se refiere el gobierno con esa cifra? ¿Sugiere con eso de que se ha incrementado el consumo de hogares, de que hay liquidez en los hogares ecuatorianos, de que esto está catalizando la economía? A ver, la cifra que maneja el presidente es otra forma de mostrar el tema de, entre comillas, la recuperación económica o la actividad económica. O sea, indudablemente estamos considerando que el Ecuador en este 2022 va a crecer en torno, supongamos, al 2% en términos reales, es decir, descontado lo que sería la inflación. Y parte de ese crecimiento se visualiza, digamos, no solamente es la producción, sino que ese crecimiento se visualiza en las transacciones, en las compras y ventas que hacemos en el país. Por lo tanto, los 130 millones son simplemente una muestra de que el Ecuador está creciendo, pero no es una muestra de que el Ecuador está creciendo lo que debería crecer, ¿no? Entonces son cifras simplemente que conforme pasa el tiempo, los niveles de recaudación, los niveles de venta, siempre van siendo los niveles históricos porque estamos creciendo algo, por lo tanto se van alcanzando nuevos montos, pero no necesariamente es de que la economía está en un franco crecimiento y en una franca recuperación. Y de paso vale señalar de que el tema de la recuperación económica tampoco es exclusividad únicamente del gobierno. A nivel mundial se reconoce que efectivamente los países que han logrado tener un crecimiento sostenido lo han hecho porque han tenido claro un plan económico, un consenso nacional de crecimiento económico en donde se señalen hacia dónde se va a crecer, por dónde se va a crecer y qué es lo que se va a hacer. Como política de Estado, más allá de los gobiernos. Eso va más allá de los gobiernos, indudablemente. Y por eso es que el Ecuador, junto con muchos países latinoamericanos, estamos entrampados en lo que se llama justamente la trampa de los países de ingreso medio, en donde no podemos mantener un crecimiento importante sostenido en el tiempo que sí se convertiría en un crecimiento a largo plazo. Más allá de las subidas y bajadas temporales del crecimiento, el promedio de crecimiento anual en el país no supera el 3% independientemente del gobierno de turno que esté en ese momento. Bien, queremos agradecerle por su presencia en este noticiario, economista Cordero. Gracias a usted. He escuchado al analista económico Carlos Cordero. Él fue gerente del Banco Central aquí en la ciudad de Cuenca y también fue rector de la Universidad de la SOAI.